Y bueno, en definitiva fue eso lo que hizo, o sea, se llevaron adelante un conjunto de medidas tendiente a extranjerizar aún más la economía, concentrar la economía y demás. Por eso, normalmente hay suele haber una confusión en muchos cuando se habla del gobierno de Onganía, como que fue un gobierno al servicio del sector agropecuario. Y eso tiene mucho que ver con una imagen que ha quedado bastante fijada, que es que Onganía fue en una caleza descubierta a la exposición de la sociedad rural y, digamos, dio una vuelta ahí, hubo una ovación. Entonces, digamos, esa imagen fue muy fuerte, pero en realidad el plan económico de Krieger fundamentalmente apuntaba al desarrollo industrial, ¿no? Pero a un desarrollo industrial que estaba asentado en la industria extranjera. El proyecto de Krieger, el proyecto de Onganía, queda herido de muerte con el Cordobazo, digamos. Cuando se produce el Cordobazo el 29 de mayo del 69, algunos años después Krieger manifestaría que a mí me echaron los obreros mejor pagos del país. Y en parte era cierto, digamos, porque los sectores, los obreros automotrices eran los mejor pagos del país. Pero bueno, evidentemente que había otros problemas, además del económico. Había un interventor militar en Córdoba que por aquellos días dijo, el problema era que Córdoba estaba enferma de orden, digamos. Entonces, evidentemente, eso estuvo fuera de lo que planteaba Krieger Bacena. Bueno, cuando termina este proceso, digamos, de la Revolución Argentina, se produce el ascenso del tercer gobierno peronista, primero con Cámpora, después Perón, y básicamente ese gobierno se apoya. La idea era llevar adelante un pacto social con tres patas, asentado en tres patas. Una pata era el Estado, la otra pata era el sector sindical a través de la CGT y la otra pata era el sector empresario a través de la Confederación General Económica, cuya alma mater, José Bergelbar, en definitiva fue el ministro de Economía de esa experiencia. Ese pacto social a su vez se materializó a través de un plan trienal que justamente fue confeccionado por Benjamin Oppenheim, o sea, fue uno de los que lideró, digamos, la experiencia. Obviamente que había muchísima gente, que fue, en mi humilde opinión, digamos, fue la última experiencia de planificación seria que hubo en la Argentina. Digamos, un plan que no se hizo en los escritorios, como muchas veces pasa, sino que bajó al terreno, digamos, se hablaba con la gente, la propia gente establecía cuáles eran las prioridades, se volvía a revisar, etcétera, etcétera. Y era un plan que le reservaba un papel central al Estado. Digamos, el Estado ocupaba un papel central. Hay que tener en cuenta que en ese momento existían alrededor de 300 compañías públicas. Si nosotros tomábamos un ranking de las primeras 200, 50 por lo menos eran públicas. El Estado tenía una participación mayoritaria en sectores claves como transporte, energía. Y en ese sentido, el plan trienal se planteaba que el Estado pasara a ocupar un papel fundamental, incrementara el papel que estaba jugando, tanto en la producción de bienes como en la regulación de la actividad económica. Bueno, esa experiencia del plan trienal, y ya a esta altura, por la hora que es, veo no vamos a hacer cortes, si ustedes quieren, están de acuerdo, así nos queda algún tiempito por si quieren alguna pregunta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No están cansados? Pero algunos cuando dije están cansados me dijeron que sí. ¿Quieren hacer un cortecito? Lo hacemos. ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, entonces,
les decía, bueno, obviamente que con la muerte de Perón, digamos, Perón era el único que estaba en condiciones de brindarle algún tipo de apoyo político a llevar adelante este plan, que lo que buscaba básicamente era arbitrar en la puja distributiva, buscando un sendero, digamos, de crecimiento del salario real, en el marco de un proceso del cual el Estado iba generando condiciones para el desarrollo económico. Ahí, a mí me contó una persona bastante cercana a Benjamín Oppenheim que él contaba que cuando él se puso a trabajar en esto, una de las metas que se propusieron era tratar de terminarlo lo antes posible, porque sabían que Perón en cualquier momento se moría. Entonces, lo que buscaban era terminarlo rápido para que Perón les diera el ok y bueno, que el plan tuviera el ok de Perón. Pero bueno, eso obviamente tampoco sirvió para nada, porque a partir de la muerte de Perón, López Rega inicia, digamos, su ofensiva fundamentalmente contra Gelbar, hasta que lo obliga a renunciar, y de esa manera después pasa lo que todos ya sabemos: Rodrigazo y dictadura militar. A mí la experiencia de Rodrigazo, que fue un brutal ajuste en las tarifas y demás, que en parte buscaba licuar en los salarios, y que fracasó porque Rodrigazo en sí fracasó en ese sentido, de querer acotar las demandas salariales, porque los sindicatos logran torcer el brazo y lograr recomposición y continuar la puja distributiva. Yo creo que también trae algunas enseñanzas para las situaciones actuales, no porque exista un paralelismo, ni mucho menos. La situación es absolutamente distinta desde todo punto de vista, pero sí creo que es interesante leer las cosas que escribió después de Rodrigazo Ricardo Zin, que fue uno de sus cerebros, digamos. Ricardo Zin trabajaba en el Ministerio de Economía, era el cerebro, digamos, detrás de Rodrigo, del ministro, y Zin después, obviamente, después pasó a trabajar con Martínez de O y trabajó con Menem, digamos, en el diseño de las privatizaciones, hasta que tuvo el accidente de aviación. Y Zin decía con respecto a Rodrigazo que el sector al cual estaba ligado él, Martínez de O y demás, lo que querían era azuzar la puja distributiva. O sea, lo que querían era que los sindicatos pidan cada vez más aumento de salario para que explote todo por los aires, digamos. Y después de eso surgió la experiencia de la dictadura militar, que lo primero que hace es llevar adelante, como dicen algunos autores, una brutal revancha clasista que hace que el salario durante el primer año de la dictadura pierda un 35%. Entonces, yo creo que esas son lecciones de la historia que me parece que es bueno tomarla en cuenta. Digamos, ¿qué podemos decir de la dictadura militar? La dictadura, o sea, no vamos a decir lo obvio, digamos, o sea, lo que significó la dictadura en términos de secuestros, de muerte, de terror y demás, no lo vamos a mencionar. Creo que todos los que estamos acá somos conscientes de eso. Así que me voy a centralizar en lo que es la parte económica. Desde el punto de vista económico, la dictadura fue un gran fracaso, digamos. Fue un gran fracaso porque si uno lo analiza cuantitativamente nomás, si uno analiza cómo evolucionó el Producto Bruto Interno durante esos años, vamos a encontrar que prácticamente el Producto Bruto estuvo estancado, digamos. Si tomamos de punta a punta, prácticamente estuvo estancado. Ahora bien, a veces, lo cual ya es un resultado malo. Pero si nosotros hacemos un análisis más fino, vamos a ver que el resultado es aún peor de esa primera lectura que hacemos, porque a veces los números agregados nos engañan. Y yo tenía un profesor que siempre decía
que los números agregados y las estadísticas son como las bikinis. Muestran mucho pero ocultan lo esencial. Entonces, vamos a ver lo esencial. Si abrimos ese número agregado, si abrimos ese estancamiento en el PBI, vamos a ver que hubo sectores que ganaron y sectores que perdieron. ¿Y quiénes son los sectores que más perdieron? Y los sectores que más perdieron son la industria, la construcción, es decir, sectores que, entre otras cosas, son fuertes generadoras de trabajo. ¿Y quiénes son los sectores que ganaron? Bueno, en parte el sector agropecuario, pero fundamentalmente el sector financiero. Y cuando decimos sector financiero ya nos estamos metiendo en el corazón de lo que fue la política económica de la dictadura y de la inauguración de una nueva etapa. Porque realmente la dictadura lo que hace es comenzar a enterrar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y en su lugar pasar a imponer un modelo, un nuevo paradigma que algunos autores llaman de valorización financiera. Para traducirlo en una jerga de la calle, la patria financiera, digamos. O sea, ¿qué es más importante? El gerente financiero de una economía que el que se dedica a la producción. Es decir, hacer plata especulando. ¿Cómo era esta bicicleta financiera? Bueno, en esto jugó un rol clave la sanción de una nueva ley de entidades financieras, que por otra parte está vigente, en el año 77, que la ley de entidades financieras lo que hace es, entre otras cosas, desregula absolutamente el negocio y no hay más regulación de tasas y demás. Bueno, esto genera un proceso en el cual, digamos, para simplificar un poco, empieza a haber una gran diferencia de tasas de interés entre las tasas internas y las internacionales. Entonces, ¿cómo era la bicicleta financiera? Bueno, empresas que se endeudaban o no, o traían los dólares que tenían en el extranjero, traían los dólares, los cambiaban por pesos, esos pesos los depositaban en los bancos, dejaban trabajar la plata, dejaban que gane interés, había gran diferencia de interés entre allá y acá. Entonces, una vez que gano los intereses, saco los pesos, compro dólares y los mando para afuera. Es decir, y si me endeudé, pago la parte de la deuda y el resto me lo gané, digamos, sin trabajar. Traje $1000 y por ahí me llevo 3000. Pago la deuda de 1000 y me quedan 2000 sin trabajar, digamos, para decirlo rápidamente. Obviamente que ese proceso implica, entre otras cosas, que el Estado se convierta en proveedor de divisas de aquello que hacían esa bicicleta. Porque si esa persona traía $1000 y se llevaba 3000, evidentemente esos $2000 tenían que salir de algún lado para llevárselo. ¿De dónde salían esos $2000? El Estado se endeudaba para tener los dólares, para cuando esa persona iba y cambiaba los pesos por dólares, tenerlos. Entonces, todos los argentinos se hacían cargo de una deuda que era producto de una actividad especulativa de unos pocos, digamos. A su vez eso fue aún más grave porque después, durante la presidencia de Cavallo en el Banco Central, Cavallo estatiza aquella deuda que tenían las empresas privadas, muchos de los cuales esa deuda, para hacer este mecanismo, que incluso muchos de esos cuales eran deudas ficticias, sino que eran autopréstamos. Esto, digamos, está documentado en lo que se llama como la causa Olmos y la sentencia que dicta el juez Ballesteros, donde tenemos todas las empresas que ya conocemos desde Macri en adelante, que le trasladan su deuda al Estado argentino. Entonces, esta es un poco la situación en la cual deja la dictadura un país desde el punto de vista económico, además de todo lo otro, con serias... Vamos a seguir así, devolvemos el cañón. Y se pueden ir a comer. Lo que decíamos de la dictadura, ¿qué herencia le deja la dictadura a la democracia argentina?
yo les planteaba, tiene el Producto Bruto Interno prácticamente estancado, una inflación cercana al 20% mensual, prácticamente sin reservas, fuerte déficit fiscal del 16% del Producto Bruto. Piensen ustedes que hoy se hace un mundo si el déficit es cercano al 1%. La deuda representaba una carga importante, el 70% del PBI, pero sobre todo el pago de los intereses de deuda se llevaban un 8% del Producto Bruto. La participación de los trabajadores había fuertemente descendido, producto de la revancha clasista a la que hacíamos referencia hoy, había pasado del 45% al 26%. Y en ese marco, digamos, la propuesta del alfonsinismo yo creo que la podemos dividir en dos. Podemos hacer una primera división en función a Grispun al frente del Ministerio de Economía, y a partir del alejamiento de Grispun, que eso fue en febrero del 85, se abre otra etapa. La primera etapa, bueno, Grispun era un militante del radicalismo, un cuadro económico, que se había fogueado ya durante el gobierno de Ilía, había ocupado distintos cargos, entre otras cosas había sido el Guillermo Moreno de Ilía, había estado a cargo de la Secretaría de Comercio. Y tenía un carácter bastante parecido a Guillermo Moreno también, así que Grispun tenía una visión cercana a lo que podemos decir el keynesianismo, digamos, necesidad de reactivar el consumo y demás, y además planteaba que uno de los principales problemas de la Argentina era la brecha externa, el problema de la falta de dólares, y que la manera de encarar esa solución era mediante una renegociación agresiva de los términos de la deuda externa. Una de las medidas que tomó de las primeras medidas que se tomaron fue una moratoria por 180 días en el pago de la deuda. Se planteaba la necesidad de evaluar cuál era la deuda legítima e ilegítima, algo que finalmente no pasó. Y también se planteaba necesidad de arbitrar en la puja distributiva, de concertar precios, salarios, con una perspectiva de un crecimiento del 5% anual y en un sendero de crecimiento de aumento de los salarios y disminución de la inflación, digamos. Esos eran un poco los objetivos que se planteaba Grispun Alfonsín en esa primera etapa. Y que de acuerdo a mi evaluación eran objetivos sumamente ambiciosos, teniendo en cuenta que había una deficiente lectura de los cambios que había tenido la estructura económica de la Argentina durante los años de la dictadura. Más allá de eso, todas las medidas que se toman tendiendo a dinamizar el salario real durante esos primeros años va teniendo resultado. Tuvo un resultado positivo en el primer año de gobierno. Ustedes ahí ven cómo va evolucionando la masa salarial en el Producto Bruto, partiendo de una base muy baja, va creciendo, sobre todo en ese primer año pega un salto. Y también se plantea la necesidad de llevar adelante una política de redistribución del ingreso, entre otras cosas basándose en un rediseño presupuestario, es decir, empezar a usar la plata que tiene el Estado de una manera diferente, de tal manera de fortalecer todos aquellos bienes extrasalarios, aquellos bienes que podemos decir una especie de salario indirecto para los trabajadores, empezar a tener mayor gasto social. En esto juega un papel muy importante, relevante, lo que fue el Plan Alimentario Nacional, las cajas del Plan Alimentario Nacional, el aumento del presupuesto educativo. Obviamente que este rediseño presupuestario implicaba cortar algunas cosas, entre las que se cortó fuertemente fue el gasto militar. Por un lado se redujo mucho la estructura del generalato, por otro lado se redujo considerablemente la cantidad de conscriptos, lo cual implicaba menos fondo y menos poder, digamos, para el sector militar. Yo les decía que para Grispun lo esencial era una renegociación dura de la deuda.
Y en realidad, bueno, esa fue la política que se intenta aplicar durante la primera etapa y luego se deja de lado a partir de la salida de Grispum del Ministerio de Hacienda y el ascenso de Zurruy. Acá hay miles de anécdotas con relación a lo de Grispum. Grispum, creo que en el libro de Galasso, de Norberto Galasso, sobre historia de la deuda, desde la banca Bering en adelante, cuentan una reunión que tuvo Grispum con un lobista norteamericano. Van a comer y el lobista trata de convencer a Grispum de que abandone, digamos, su belicosidad. Y Grispum, Grispum lo deja hablar, qué sé yo, y en un momento el lobista le desliza que los argentinos, los diabéticos, ojo con los diabéticos argentinos que se pueden quedar sin insulina, digamos. Grispum no entendió esa alusión que le hizo este lobista, y unos meses después de eso había una empresa norteamericana que fabricaba insulina en Argentina que levanta la fábrica, digamos. Como ustedes ven, las presiones son de todo tipo, digamos. Hay una famosa discusión entre un emisario del fondo y Grispum, que la tienen en el despacho de Grispum, en la cual una discusión que terminan a los gritos, que llega un momento que Grispum le dice: lo que pasa es que ustedes ¿qué quieren? ¿Ustedes quieren que me baje los pantalones? Y bueno, ahí los que cuentan esa anécdota están divididos. Hay uno que dice que Grispum se dio vuelta y que se los bajó, efectivamente, y otro que dice que no llegó a tanto, digamos, pero más o menos. Digamos, esa fue un poco el tenor de las disputas que existían en ese momento. Grispum de a poco ve que ve menguado su poder interno para sostener eso. ¿Por qué fracasa, digamos, esa estrategia? Bueno, la verdad que ya son las 11:20, no vamos a terminar, pero hay 1:20, perdón. Pero hay un montón de cosas ahí que hay que entrar a evaluar, digamos. Radicalismo pensó que los gobiernos socialdemócratas iban a darle el apoyo en la renegociación con la deuda y en realidad la socialdemocracia lo mandó a negociar con el fondo. Hay toda una iniciativa a través del consenso de Cartagena de crear un club de deudores para enfrentar más o menos en paridad de condiciones a los bancos, al comité de acreedores, y eso fracasa, entre otras cosas porque Brasil no coincide con esa estrategia, además de otros países. Bueno, eso va minando un poco la estrategia Grispum y provoca el ascenso de Zurruy. Zurruy coincidía con Grispum en que uno de los principales problemas de la Argentina era la brecha externa, los problemas de la falta de dólares, pero no coincidía con respecto a cómo se solucionaba eso. O sea, mientras Grispum hacía centro en el tema de la renegociación de la deuda, Zurruy lo que planteaba es que lo que había que hacer era estimular la inversión y las exportaciones no tradicionales. Esto lleva, bueno, al Plan Austral. El Plan Austral se conoció en junio del 85, pero en realidad ya muchos se veían venir lo que pasaba cuando en abril del 85 Alfonsín, que había llamado a una concentración, que recibió un apoyo multipartidario en defensa de la democracia, porque había habido algunas cuestiones bastante serias, digamos, había habido algunos atentados con explosivos, no sé, inclusive, no sé si ustedes se acuerdan, pero llegó a haber un explosivo en un avión, en el avión que trasladaba al presidente de Italia, Sandro Pertini, un avión también en la turbina del avión que trasladó a Isabel Perón. El mismo Alfonsín, en la visita a un cuartel, detonó una bomba por donde iba a pasar Alfonsín. O sea, digamos, había un ambiente caldeado, digamos. Y en esa marcha, en apoyo a la democracia, Alfonsín lanza, digamos, la idea de que había que ir hacia una economía de guerra, lo cual implicaba determinados ajustes. Y en definitiva eso se materializó en un plan, el Plan Austral, que fue un plan que nació con el apoyo del Fondo Monetario. Antes de lanzarlo, Zurruy, Broderson y demás viajaron a Estados Unidos y negociaron el apoyo. Y que era un plan que básicamente se asentaba en
en un acuerdo con lo que se llamaba en ese momento los capitanes de la industria, grandes sectores empresariales fundamentalmente internos. Algunos lo llamaban el Grupo María porque se reunían en las oficinas que tenían el establecimiento de las Marías en Buenos Aires. Y ese plan austral tenía, bueno, la idea de ir bajando la inflación mediante un congelamiento de precios y salarios, incremento de tarifas, reducción de gasto público, más impuestos, promesa de que el Banco Central no iba a financiar los déficits del sector público, bueno, toda una serie de cosas que después al que le interese le puedo mandar el power, así puede verlo. Los primeros resultados del plan austral podemos decir que fueron bastante exitosos, o sea, mejoró la actividad, el empleo y demás. Eso, entre otras cosas, le permite al radicalismo ganar las elecciones legislativas del año 85, pero ya a mediados del 86 la situación se empieza a deteriorar, empiezan las discusiones internas acerca de qué hacer y empieza toda una política de ajuste sobre ajuste, recorte de obras públicas, querer avanzar en determinadas privatizaciones, como aerolíneas, Entel y demás, que no pueden avanzar por la oposición peronista en el Senado. Viene el plan Primavera, que trata de salvar, digamos, el plan austral, empezando a ajustar, y bueno, hay una carrera, digamos, viene lo que se llama el Festival de Bonos, donde hay una carrera entre los títulos públicos, los intereses que pagan los títulos públicos, que pagan los títulos públicos con relación al aumento del dólar. Y bueno, todo termina cuando a comienzos del año 89 el Banco Mundial les niega al gobierno un préstamo y de esa manera el gobierno no tiene reservas y se produce, bueno, lo que todos ya sabemos, la disparada del dólar, hiperinflación, etcétera, etcétera. En realidad, lo que algunos llaman el golpe de mercado contra Alfonsín también era producto de una puja entre dos sectores de poder. Los acreedores externos que querían cobrar la deuda y el sector, los grupos económicos concentrados que también querían seguir mamando de la teta del Estado y obteniendo beneficios a través de lo que fue la promoción industrial, el sobreprecio, etcétera, etcétera. Esa puja de poder, digamos, determinó el estallido. Ahora, bueno, obviamente que es largo lo del menemismo, pero ya para ir terminando, el menemismo, ¿cómo logra resolver, entre comillas, esa puja? Bueno, armando lo que algunos denominan una comunidad de negocios. O sea, le dicen a los acreedores, vos vas a cobrar, con los bonos que vos tenés vas a poder comprar empresas estatales. A los grupos económicos internos le dicen, vos también vas a tener tu parte en las empresas estatales. Se arma la comunidad de negocios. Si ustedes verifican cuáles eran los paquetes accionarios de las principales privatizaciones de la Argentina, van a encontrar que tenían la pata, digamos, de los bancos que eran acreedores externos, que ponían bonos, y también tenían la pata de los grupos económicos locales, que eran los que tenían el poder de lobby, digamos, la llegada a los despachos oficiales. Eso va consolidando, digamos, un modelo económico como el de la convertibilidad, que es un modelo económico que fundamentalmente se basa en una apreciación cambiaria que genera un ambiente productivo bastante malo para el desarrollo de las empresas, de la industria, etcétera. Con todas las consecuencias, yo en esto no me quiero extender porque ya es más reciente y creo que todos fuimos partícipes de eso, ya sabemos lo que pasó, digamos, la derrota del menemismo y el triunfo de la alianza, y voy a utilizar palabras de Atilio Borón, digamos, la alianza lo que hizo fue un menemismo sin Menem, digamos, o sea, se limitó a seguir con el modelo económico sin realizar ningún cambio, pensando en algunos casos ingenuamente que simplemente solucionando los problemas de corrupción el sistema podía aguantar. Y terminó en lo que todos ya sabemos. El kirchnerismo, digamos, yo tengo algo preparado, pero no vamos a tener tiempo, pero
Así que voy a decir algunas ideas generales ya y para ir terminando, y si alguno quiere alguna pregunta lo puede hacer, no sé si tengo la respuesta. ¿Qué fue el kirchnerismo? Yo creo que el kirchnerismo fue un proyecto político con objetivos claros, digamos. ¿Cuál era ese objetivo? Creación de empleo. El kirchnerismo, digamos, siempre tuvo la idea de que el trabajo era un ordenador de las relaciones sociales. Creo, digamos, una de las críticas más injustas, me parece, al kirchnerismo es que incentiva la vagancia, los planes sociales y demás, digamos. O sea, fue el periodo de mayor creación de empleo de la historia reciente Argentina, con 5 millones de puestos de trabajo. Ahora, inclusive, digamos, esa idea del trabajo como ordenador de las relaciones sociales, hasta en algún momento le jugó en contra, porque le impidió ver de que había determinadas situaciones que no se resolvían a través del mercado de trabajo y por ejemplo, la asignación universal por hijo, que debería haber salido antes, digamos, no salía por, me parece, esa concepción demasiado centrada del mercado de trabajo y sin advertir algunas aristas que tiene la situación actual. Otra idea que tiene clave para mí es la reindustrialización. Después, si eso se traduce, digamos, en mejores o peores políticas industriales es otro tema, pero creo que es una idea, fuerza que la tiene. Mejora el salario real, inclusión social. Me parece que esas básicamente son las ideas del proyecto político. A partir de esas ideas fuerza, digamos, ¿cómo intentó llevarla adelante, por lo menos? Todo lo que tiene que ver con creación de empleo, reindustrialización, básicamente creo que la estrategia fue generar condiciones macroeconómicas que permitieran un ambiente favorable para ello, digamos, fortalecer el mercado interno, en una primera etapa un tipo de cambio competitivo, con mecanismos amortiguadores como fueron las retenciones. En una segunda etapa, administración del comercio. Con respecto al tema de la mejora del salario real, me parece importante mencionar que no se dejó librado al mercado, es decir, no se dijo, bueno, vamos a tener un crecimiento económico y ese crecimiento económico va a derramar sobre la gente. No, hubo una política de ingresos. O sea, el kirchnerismo lo que hizo fue intervenir estatalmente, aumentando salarios mínimos, en una primera etapa generando aumentos fijos para beneficiar más a los sectores más postergados, reactivando la negociación paritaria que pasó de 200 a 1.200 anuales, mejora de las jubilaciones, sobre todo de los sectores, en una primera etapa, sobre todo de los sectores que cobraban la jubilación mínima. La jubilación, cualquiera sea ella, ha crecido por encima de cualquier índice inflacionario, no del INDEC, de cualquiera. Mejora de determinados salarios, salario docente, que uno sabe todo lo que falta, pero yo soy, entre otras cosas, soy docente y realmente eso se ha visto claramente. Y después, con respecto al tema de la inclusión social, montar toda una red de contención social basada en distintos instrumentos, la asignación universal por hijo, aumento de pensiones no contributivas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue siendo la 1:30. Doy por terminada la charla y quedo a disposición de ustedes si quieren alguna pregunta. Muchas gracias.